¿Qué hubiera pasado si Izuku fuera declarado traidor de la UA y se vengara de su clase y escuela? Capítulo 33. La ciudad de Daika bullía de celebración. Los fuegos ardían a lo lejos, pero no en señal de destrucción, sino como símbolo de su victoria. Las calles, antes fuertemente patrulladas, ahora estaban llenas de seguidores de Midoriya, bebiendo, vitoreando y disfrutando del caos que habían desatado, dentro de una discoteca extravagante, antigua, propiedad de uno de los hombres más importantes de Redestro. Midoriya se sentó en la sección VIP, envuelto en oscuridad y luces de neón. Nagan se sentó a su lado, bebiendo tranquilamente mientras observaba a la multitud, mientras Toga bailaba desenfrenadamente en la pista, su sed de sangre, momentáneamente reemplazada por la emoción. Davi se recostó en un sofá, con su piel ya curada, expuesta bajo una chaqueta desabrochada, observando todo con una sonrisa burlona. Entonces, las puertas se abrieron y entró Aoi todo. Su corpulencia hacía que el suelo se sintiera más pesado a cada paso, pero no estaba solo. A su lado, Takada-chan permanecía torpemente de pie, claramente fuera de lugar en esta guarida de villanos. Los ojos esmeralda de Midoriya, ahora más fríos que nunca, se clavaron en ella. Entonces, su expresión se suavizó ligeramente al inclinarse hacia adelante, apoyando la barbilla en sus dedos entrelazados. Takada-chan, bienvenida a Ciudad Daika. Tragó saliva, visiblemente nerviosa, pero intentando disimularlo. Midoriya, ¿qué quieres de mí? Todo le dio una palmada fuerte en el hombro. Tranquila, Midoriya solo quería tener una pequeña reunión, ¿verdad, jefe? Midoriya rió entre dientes. Algo así. Le hizo un gesto para que se sentara. La tensión persistía, aunque la música y las risas llenaban el ambiente. Takada dudó antes de sentarse frente a él. No era estúpida, sabía que el chico sentado frente a ella no era el mismo Izuku Midoriya que conoció, el que siempre sonreía, siempre murmuraba, siempre intentaba ser un héroe. Ese Midoriya se había ido. El que estaba frente a ella era un demonio con piel humana. Midoriya se recostó en su silla, bebiendo un sorbo de su bebida y sonriendo con suficiencia. Dime, Takada-chan, ¿qué te parece mi nuevo imperio? Dudó antes de responder. Creo que has cambiado. Midoriya soltó una risita. Eso es quedarse corto. Pero, mejor no hablemos de mí, hablemos de los supuestos héroes en los que aún crees. Los puños de Takada se apretaron. La sonrisa de Midoriya se ensanchó. Sabía que la tenía, justo donde quería. Midoriya dio un sorbo lento a su bebida, con la mirada fija en Takada-chan. Las luces del club proyectaban sombras sobre su rostro, haciendo que su sonrisa pareciera aún más siniestra. Bueno, Takada-chan, dijo con suavidad, dejando su vaso, eres una ídolo, ¿verdad? Guapa, famosa, adorada por el público. Se inclinó ligeramente hacia delante, apoyando la barbilla en la mano. Y, bueno, a mi querido subordinado todo le gustas mucho, así que, ¿por qué no te portas bien y te quedas con él esta noche, como su novia? La respiración de Takada se entrecortó y su cuerpo se puso rígido. Todo rió entre dientes a su lado, con su enorme brazo sobre el sofá. Jefe, me halagas. Pero sí, Takada-chan, no te morderé. Será divertido. No, su sonrisa era amplia, pero había una inconfundible intensidad en su mirada. Takada apretó los puños bajo la mesa. No, no, puedes tratarme así. Midoriya levantó una mano, silenciándola. Oh, no te preocupes, no tendrás nada que ver conmigo, solo le harás compañía a todo, nada más. Su voz era tranquila, inquietantemente suave. Entonces, su expresión cambió. Sus ojos esmeralda se entrecerraron levemente al inclinar la cabeza, como si percibiera algo en el aire. Un destello de fastidio cruzó su rostro antes de recostarse. Nagan, que estaba bebiendo su bebida tranquilamente, se enderezó de inmediato. Revísala. A Takada se le heló la sangre. Tengo la sensación de que lleva un micrófono. Todo el club pareció quedar en silencio ante los oídos de Takada cuando Nagant dejó su bebida y se levantó. La mirada penetrante de la ex-héroe profesional se fijó en Takada,
y su habitual calma se transformó en una actitud más agresiva. Levántate, dijo Nagant con voz firme. Takada dudó, pero antes de que pudiera reaccionar, Nagant la agarró de la muñeca y la levantó de su asiento. No, espera, te equivocas. Takada intentó protestar, pero los dedos de Nagant ya recorrían las costuras de su vestido, buscando algo fuera de lugar. Entonces lo encontró. Con un movimiento de muñeca, Nagant sacó un pequeño cable casi invisible del collar de Takada. La habitación quedó en completo silencio. Toga, que había estado dando vueltas en la pista, se detuvo a mitad de la vuelta, con una sonrisa que se ensanchó de emoción. Davi silbó levemente, mientras Twice murmuraba algo en voz baja. La sonrisa de todo se desvaneció ligeramente, apretando los dedos alrededor de su bebida. Midoriya exhaló bruscamente, sacudiendo la cabeza, mientras miraba el pequeño cable que colgaba entre los dedos de Nagant. TSK, Takada-chan, y yo que pensaba que estábamos teniendo una conversación tan agradable. El rostro de Takada se puso pálido. Nagant levantó el cable, inspeccionándolo antes de mirar a Midoriya. Está activo. Alguien ha estado escuchando todo este tiempo. La sonrisa de Midoriya se desvaneció por completo. Su postura, antes juguetona y relajada, se desvaneció. Al levantarse lentamente de su asiento, el aire en la habitación se volvió sofocante. Extendió la mano y tomó con cuidado el cable de la mano de Nagant, haciéndolo girar entre sus dedos, como si estuviera considerando algo. Luego volvió a mirar a Takada, con una mirada helada. Dime, Takada-chan, ¿a quién exactamente intentabas venderme? La respiración de Takada-chan se entrecortaba, presa del pánico, mientras caía de rodillas, temblando por completo. El peso de todos los ojos en la habitación, oprimiéndola, le impedía pensar con claridad. No podía contenerse, tenía que decir algo, lo que fuera, para terminar con esta pesadilla. Fue el detective, exclamó. Me encontró. Antes de venir, me asusté. Cuando recibí la invitación, entré en pánico. Me dijo que me pusiera esto. Señaló el cable en la mano de Midoriya con voz temblorosa. Dijo que era mi única oportunidad de detenerte, de averiguar dónde estás tú y tu gente. Juntó las manos mientras lo miraba con los ojos llenos de miedo. Por favor, Midoriya, me equivoqué, no debería haber hecho esto. Por favor, suéltame. Pero Midoriya no reaccionó, ni un solo músculo de su rostro se movió. Simplemente se quedó allí, sosteniendo el diminuto alambre entre los dedos, mirándola con ojos que parecían un vacío, infinito, completamente carente de calidez. La habitación estaba en silencio. Luego, con voz lenta y casi casual, habló. Todo se estremeció al oír su nombre y levantó la cabeza de golpe. ¿Debería dejarla vivir?, preguntó Midoriya, ladeando ligeramente la cabeza. Su tono era extrañamente tranquilo, casi como si hablara del clima. Sé que es tu ídolo, sé que te gusta, pero intentó traicionarnos. Todo tragó saliva con dificultad. Miró a Takada-chan, con el rostro surcado por las lágrimas y contorsionado por el miedo, y luego volvió a mirar a Midoriya. Sus manos se cerraron en puños. Jefe, por favor. Su voz se quebró un poco, pero mantuvo la cabeza en alto. Suéltala, lo juro, no dejaré que ningún ídolo ni nadie se acerque a ella otra vez. Me aseguraré de que nunca diga una palabra sobre esto. Solo, no la mates. Midoriya permaneció inmóvil, con su mirada fija en todo como un depredador considerando a su presa. Pasaron los segundos. Entonces, lentamente, Midoriya suspiró y dejó que el cable se deslizara de sus dedos, observando cómo caía al suelo. Bien. Su voz era plana, sin emoción. Vive. Takada-chan dejó escapar un sollozo ahogado, apenas capaz de creer lo que estaba escuchando. Pero, añadió Midoriya, volviéndola la mirada, sí, alguna vez, te pasas de la raya. Si oigo siquiera un rumor de que has estado en contacto con ese detective o con alguien que intente meterse conmigo. Dio un paso lento hacia adelante, inclinándose lo justo para que su rostro estuviera centímetros del de ella. No seré tan generoso la próxima vez. Takada asintió frenéticamente,
Todo su cuerpo temblaba. Midoriya se enderezó y le dio la espalda. Nagant dio un paso al frente inmediatamente. Sí, acompáñenla afuera. Asegúrense de que comprenda lo afortunada que es hoy. Nagant sonrió con suficiencia. Entendido, jefe. Agarró a Takada-chan del brazo y la levantó, bruscamente. Mientras Takada se ponía de pie con dificultad, se arriesgó a mirar por última vez a Midoriya. Él ya ni siquiera la miraba. Era como si ya hubiera dejado de existir en su mente. Nagant la arrastró hacia la salida, y cuando las puertas se cerraron de golpe detrás de ellos, la tensión en la habitación finalmente se rompió. Todo dejó escapar un suspiro tembloroso, frotándose la cara con las manos. Maldición. Toga hizo un puchero desde su asiento. Midoriya, qué blando eres a veces. Si fuera yo, le habría cortado la garganta y ya está. Dabi sonrió con sorna, exhalando una pequeña bocanada de fuego. No, esto estuvo mejor. No hay nada más aterrador que saber que se suponía que morirías, pero no lo hiciste. Midoriya no dijo una palabra. Él simplemente regresó a su asiento, se sentó y tomó su bebida nuevamente. La fiesta continuó, la música se reanudó y las risas y la celebración llenaron el espacio. Pero todos sabía una cosa con certeza: Takada-chan se había salvado hoy, pero la próxima vez, no habría piedad. Midoriya dio un sorbo a su bebida, dejando que el líquido frío le corriera por la garganta antes de dejar el vaso. La sala seguía sumida en un silencio inquietante, con el peso de su última decisión flotando en el aire. Entonces, exhaló con fuerza y juntó las manos. ¿Y por qué demonios paró la música? Su voz resonó por toda la sala, aguda pero con un toque de diversión. Sigan así, esta noche estamos de celebración. Casi al instante, los altavoces volvieron a la vida, con los graves profundos vibrando por el suelo mientras el ambiente en la sala volvía a la fiesta. La tensión se disipó, reemplazada por el sonido de risas, el tintineo de vasos y alguna que otra ráfaga de fuego de los dedos de Dabi. Midoriya se reclinó, escaneando la habitación antes de que sus ojos se posaran en Toga, que estaba haciendo girar un cuchillo entre sus dedos, sus labios, curvados en una sonrisa juguetona. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios mientras se levantaba y se estiraba. Toga, ella se animó de inmediato, con sus ojos dorados, brillando. Sí, mi querido Midoriya, le extendió la mano. ¿Te gustaría bailar? Toga soltó una risita emocionada y le lanzó el cuchillo a Twice, quien lo atrapó torpemente. Prácticamente, saltó hacia Midoriya, poniendo su mano en la de él. Oh, esto va a ser divertido, tarareó mientras él la conducía al centro de la habitación. Los demás silbaban y bromeaban mientras Midoriya le ponía una mano en la cintura y le tomaba la otra. La música cambió a un ritmo más lento y, por un instante, el caos de la noche se desvaneció en algo completamente distinto. Toga la dio la cabeza, con una mirada traviesa. ¿Sabes, Midoriya, si querías tenerme en tus brazos, solo tenías que pedírmelo? Midoriya rió entre dientes, apretándome un poco. No, me pises, Toga. Ella se rió, girando mientras él la guiaba por la pista, sin promesas. Midoriya giró a Toga una última vez antes de atraerla hacia su pecho, firme y firme. Ella rió, sintiendo su cálido aliento en su cuello. Al terminar la canción, con una sonrisa burlona, la soltó y retrocedió un paso, ajustándose las mangas. No está mal, Toga, no me pisaste después de todo. Ella me guiñó un ojo. Te lo dije. Midoriya le hizo un gesto al camarero, un Bloody Mary para ella, sin alcohol. El camarero asintió, preparando rápidamente la bebida, mientras Midoriya volvía su mirada hacia Nagant, que estaba de pie cerca de la barra, con los brazos cruzados, observando la escena con una ceja levantada. ¿Y tú? Preguntó con indiferencia. ¿Qué bebes? Nagant exhaló, sin expresión impresionada. No lo creo. La sonrisa de Midoriya se ensanchó al tomar un vaso y ofrecérselo. Vamos, relájate un poco. Tú también formas parte de esta celebración. Ella se burló, negando con la cabeza. Dije que no, bebo. Sus ojos se oscurecieron ligeramente y su sonrisa se diluyó. Eso no fue una petición. El ambiente cambió de inmediato.
La atmósfera alegre se atenuó lo suficiente como para que los que estaban cerca se tensaran. Toga dio un sorbo a su bebida, observando con interés. Davi arqueó una ceja, apoyándose en la barra, pero no interfirió. Nagant apretó la mandíbula al encontrarse con la mirada de Midoriya. Un largo silencio se extendió entre ellos antes de que, con una exhalación brusca, le quitara el vaso de la mano y lo bebiera de un trago. Midoriya rió entre dientes, inclinándose ligeramente. ¿Ves? No fue tan difícil. Nagant dejó el vaso vacío con demasiada fuerza. Que no se te haga costumbre. Midoriya sonrió. Ni lo imaginaría. Mientras tanto, en la oficina de HPSC, Nezu se sentó a la cabecera de la mesa. Su pequeño cuerpo se veía empequeñecido por la enorme tensión que reinaba en la sala. Su habitual actitud alegre y alegre había desaparecido, reemplazada por una expresión de profunda contemplación. Sostenía uno de los viejos cuadernos de Midoriya entre sus patas, hojeándolo con expresión de profunda comprensión. Quizás piensen que es un tonto emocional, que ataca a la sociedad por despecho, empezó Nezu con voz aguda y precisa, pero estarían muy equivocados. La habitación quedó en silencio mientras Nezu colocaba el cuaderno sobre la mesa. Sus páginas estaban llenas de notas detalladas, estrategias y contramedidas contra héroes que estaban sentados en esa misma habitación. Izuku Midoriya no es un simple villano fugitivo, es un genio, y lo peor, lo entrenamos para ser así. Aizawa entrecerró los ojos. ¿Qué estás diciendo? Nezu suspiró, acercándoles el cuaderno. Durante un año, estuvo entre ustedes, observando, aprendiendo, memorizando las fortalezas y debilidades de cada héroe. La prueba está en estas páginas, su profundo análisis del estilo de combate, la psicología y, lo más aterrador de todo, cómo derrotarlos al instante. La sala se puso rígida al unísono. Nezu pasó a una página al azar y tocó una entrada, bien escrita. Toma esto, por ejemplo, Bakugo, Katsuki. La cabeza de Bakugo se levantó de golpe al mencionar su nombre. Nezu leyó en voz alta, el don de Bakugo es fuerte, pero tiene dos debilidades importantes. 1. Depende demasiado de la fuerza bruta y la agresión, lo que lo hace predecible. 2. Su don, explosión, se alimenta del sudor. Si limita su capacidad de sudar, su potencia de fuego disminuye significativamente. ¿Cuál es el mejor método? Obligarlo a una pelea prolongada en un ambiente frío y húmedo para debilitarlo. La habitación quedó en completo silencio. Bakugo apretó los puños y los dientes. TCH, nerd. Nezu continuó, pasando página. Halcones. Debilidad. A pesar de su velocidad y precisión, sus plumas tienen un límite. Si se ve obligado a regenerarlas constantemente, acabará perdiendo velocidad. El mejor método, una batalla aérea, prolongada con distracciones estratégicas. Hawks exhaló bruscamente, reclinándose en su silla. Nezu pasó a otra página. Esfuerzo, debilidad, sobrecalentamiento. Cuanto más lucha, más riesgo tiene su cuerpo de apagarse por sus propias llamas. Mejor método, incitarlo a usar todo su poder al principio y luego prolongar la lucha hasta que llegue a su límite. Las manos de Endeavor se apretaron en puños. La expresión de Nezu se ensombreció. ¿Lo ven? Ahora, esto no es obra de un niño inestable que ataca, es obra de un estratega que los ha estudiado a todos cada uno de ustedes hasta el punto de saber exactamente cómo derribarlos. El peso de sus palabras lo calaron hondo. Midoriya había pasado años idolatrando a los héroes, analizándolos, admirándolos, soñando con ser uno de ellos. Pero ahora, todo ese conocimiento se había vuelto en su contra. Los mismos cuadernos llenos de admiración eran ahora armas destinadas a su perdición. Y lo peor de todo, murmuró Nezu, cerrando el cuaderno, él sabe exactamente cómo piensan todos ustedes. Ha visto de primera mano cómo actúan los héroes, cómo reacciona la sociedad, y ha planeado en consecuencia. Cada vez que reaccionamos, ya le estamos haciendo el juego. Aizawa se frotó las sienes, el cansancio se reflejaba en sus ojos. Entonces, ¿qué demonios hacemos? Nezu se quedó en silencio por un momento antes de
responder. Dejemos de subestimarlo. El caos estalló frente a la oficina de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, HPSC, mientras un grupo de soldados reanimados, mitad máquina, mitad humanos, avanzaba con una precisión escalofriante. Sus ojos hundidos y sin vida brillaban tenuemente mientras avanzaban. Sus movimientos eran antinaturales, pero calculados. Dentro del centro de mando, las alarmas de emergencia sonaron cuando varias agencias de héroes recibieron la llamada de socorro. Hostiles, desconocidos atacan a HPSC, héroes atacando al avistamiento. Los héroes profesionales acudieron al lugar, liderados por Best Pianist y Hawks, quienes aterrizaron rápidamente, observando el campo de batalla. Los guerreros reanimados no eran simples máquinas sin mente, se adaptaron, esquivando y contrarrestando los ataques de los héroes con una eficacia aterradora. Estas cosas no son simples robots, murmuró Hawks, observando cómo una de las criaturas absorbía una descarga de energía de un héroe y la redirigía. Tienen peculiaridades. Edgesot apareció a su lado. Están reanimados. Alguien los está controlando. Los héroes se enfrentaron a los invasores, pero los soldados reanimados no dudaron, lucharon para matar. Vestgianist usó sus fibras para contener a algunos, pero los cadáveres reanimados se retorcieron de forma antinatural y se liberaron. Sus cuerpos no son normales, dijo entre dientes, esquivando un contraataque. ¿Quién los envió? Luego, en las pantallas gigantes ubicadas afuera del edificio del HPSC, se escuchó una voz familiar. Hice. La señal digital se encendió, revelando a Izuku Midoriya, sentado tranquilamente en una habitación, con poca luz. Sus brillantes ojos verdes miraban a través de la pantalla, fríos e insensibles. Buenas noches, héroes. Veo que les cuesta trabajo. Con mis últimas creaciones, deberían agradecerle esto a la Comisión de Héroes. Ellos son la razón de ser de estos soldados. Un silencio sepulcral cayó sobre el campo de batalla, mientras Midoriya continuó. Cada uno de estos guerreros reanimados fue una vez un soldado de la Comisión, peones desechables, enviados a hacer el trabajo sucio, abandonados a su suerte por el supuesto bien común. Pero tranquilos, les he dado una segunda oportunidad, recuperar que les robaron. El peso de sus palabras fue muy duro. El HPSC siempre había tenido un historial de encubrir misiones y desechar pruebas, incluso personas, pero ahora, sus pecados habían vuelto para atormentarlos. Esta es tu decisión, declaró Midoriya con una voz inquietantemente tranquila. Veamos si los héroes pueden salvar a los corruptos antes de que los corruptos los devoren. La pantalla se cortó. Los héroes se quedaron con una triste conclusión. Midoriya no solo los estaba atacando, él los estaba exponiendo. La batalla continuó con furia mientras los soldados reanimados se movían con precisión implacable, resistiendo sus cuerpos no muertos a los ataques convencionales. Los héroes lucharon, algunos recurrieron a la fuerza bruta, otros a la estrategia, pero el enemigo se adaptó, aprendiendo sus movimientos a medida que avanzaba la lucha. Los halcones surcaban el campo de batalla, cortando a los guerreros reanimados con plumas afiladas como cuchillas, pero seguían avanzando, contorsionándose de forma antinatural para esquivar golpes mortales. Vestgianist contuvo a varios con sus fibras, pero estos desgarraron los hilos con una fuerza monstruosa. Edgesot se coló por los huecos, apuntando a puntos vitales, solo para darse cuenta de que estas criaturas ya no tenían órganos vitales. Estaban muertos, pero se movían. Maldita sea, no paran, gruñó Mirko, asestando una potente patada que envió a uno de ellos a estrellarse contra un edificio. ¿Cómo demonios matamos a algo que ya está muerto? Desde arriba, Endeavor desató una gigantesca ola de fuego que envolvió a una horda de enemigos reanimados. Sus cuerpos ardieron, sus componentes mecánicos chispearon y se fundieron. Algunos se desplomaron, perdiendo energía, pero otros avanzaron tambaleándose, luchando aún a pesar de sus cuerpos carbonizados. Sigan quemándolos, gritó un héroe, pero Endeavor apretó los dientes. No puedo seguir así eternamente. Entonces, en medio del caos,
Uno de los reanimados habló. Porque luchas. La voz estaba distorsionada, llena de estática y dolor. Los héroes se congelaron. Fuimos utilizados, descartados. Ahora servimos a Midoriya. Él nos dio un propósito. Nezu, observando la batalla desde una sala de control, entrecerró los ojos. Midoriya no solo los trajo de vuelta, les devolvió la conciencia. La comprensión los golpeó con fuerza. No eran simples marionetas, eran antiguos héroes, antiguos ejecutores del HPSC, soldados que habían muerto en servicio. Midoriya los había vuelto contra él mismo, sistema que los había abandonado. Basta, rugió Endeavor, intensificando sus llamas a un azul intenso. Te engañaron, Midoriya te está usando, pero los soldados reanimados no escucharon. Los héroes son mentirosos, sisió uno de ellos antes de abalanzarse. Sin opción, los héroes lucharon con todas sus fuerzas. La batalla se volvió más brutal, extremidades cercenadas, cuerpos destrozados. Requirió un esfuerzo inmenso, un preciso trabajo en equipo y pura fuerza de voluntad, pero uno a uno, los reanimados cayeron. Hawks, respirando con dificultad, empaló al último con sus plumas, observando cómo sus ojos brillantes se apagaban y se apagaban. El campo de batalla estaba sembrado de escombros y restos de los caídos. Los héroes se alzaron victoriosos, pero no hubo celebración, solo agotamiento e inquietud. Luego, un mensaje lleno de estática llegó al comunicador de cada héroe. Buen trabajo, resonó la voz de Midoriya con sarcasmo. Los destruiste, a los mismos que una vez lucharon por tu preciada justicia. Decidme, héroes, ¿sabe dulce vuestra victoria, o sabe a sangre de los abandonados? Silencio. Midoriya rió entre dientes. Esto es solo el principio. La transmisión se cortó. Los héroes se quedaron paralizados ante la sombría realidad. Midoriya los había obligado a una batalla que no era solo física, sino psicológica. Los estaba obligando a cuestionar sus propios ideales, sus propias acciones. Y la peor parte, estaba funcionando. Suscríbete para más.